alegría al Señor, cantando vienen con alegría al Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría al Señor, cantando vienen con alegría al Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Queridos hermanos, reunidos y convocados por el Señor, pidamos en esta celebración la gracia de su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En este domingo tenemos las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de Estela Gaviria de Moreno, tía de Mónica Naranjo, directora de proyectos y servicios deportivos. Por el eterno descanso de Yesid Arnomi Díaz, padre de Diana Díaz, estudiante de Ingeniería Industrial. Víctor Ángel Angulo, abuelo de Brian Amanda Amado Gamboa, Departamento de Tecnología. Livia Solano, abuela de Fabián Andrés Solano. Alfredo Tobar Villafañe, abuelo de Carlos Andrés Tobar, del Centro de Educación Virtual. Walter Bojorquez Gallego, familiar de John Anderson Batero, del Centro Comunitario de Desarrollo San Francisco de Asís. Adán López Vidal, María Linda Flor Orozco, padre y madre del profesor del CIDED, Alexander López Orozco. Pedimos también por la salud y el bienestar de Diana Marín, de Rocío Libreros, de Alba Liliana Silva de Roa, de Néstor Duque, docente del programa de arquitectura, de Juan Sebastián Duque, de William Carvajal, tío de la decana Gloria Mercedes, de Mauricio Andrés Jaramillo, de María Elisa Arias de Grisales, Pastora Arias, José Reinaldo Jiménez Martínez, Adela Pulga, Lucía Algeciras, Luz María Orozco, Francisco Rodríguez. Queridos hermanos y hermanas, vivir en la fe no es fácil. Es como embarcarnos en una aventura. Y muchas veces el miedo y el desaliento se apoderan de nosotros. El Señor que nos ha convocado se nos hace presente y nos dice: confíen, confíen, yo he vencido el mundo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad.
ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Elevemos el himno de alabanza a Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo respondiendo: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la felicidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaron a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, este domingo es muy rico
como todos los domingos, en la palabra de Dios, donde podemos hablar de la manifestación divina. Y la manifestación divina, según la primera lectura, en el silencio de esa experiencia profunda religiosa de Elías, y también en esa presencia, en esa manifestación de Jesús ante sus discípulos que estaban angustiados. Esto nos ofrece pues un mensaje de experiencia, de unión con Dios. Fíjense ustedes que en la primera lectura se nos dice que Elías se pone en camino para buscar a Dios. Lo está buscando con toda el alma, con todo el corazón. Hay una situación muy concreta del pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios no se quiere oponer a la tiranía del reinado del momento. Y el profeta se quiere salir de esa indiferencia, de esa injusticia, y quiere buscar a Dios. Quiere ir a encontrarlo allá en el Sinaí, de la alianza, de los mandamientos. Y casi sin fuerza se refugia en una cueva. Él estaba lleno de miedo. Y se le anuncia el paso de Yahvé, de Dios. Recordemos entonces que Dios siempre pasa por la vida de las personas y de los pueblos, pero no lo hace de cualquier forma y manera. Dios no se aparece al profeta como el profeta quería, tal vez en el estruendo de un viento fuerte, después de un terremoto, o finalmente en el fuego. No, Dios no se le aparece allí, dice el texto, con mucha intencionalidad. Debemos entender esas expresiones simbólicas con las que se han siempre arropado las manifestaciones divinas en la antigüedad. Esos elementos cósmicos que son muy artificiales y que han dado de Dios una imagen de temblor y de terror. Elementos cósmicos como el fuego, el terremoto, el viento fuerte. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en el silencio. Elías tiene que notar la presencia y la manifestación de Dios en la brisa de su alma y de su corazón. Es una presencia sencilla, humana y entrañable de Dios que comparte de verdad nuestra existencia. ¿Dónde estamos buscando Dios también nosotros? Mucha gente quiere ver a Dios en las apariciones y en manifestaciones espectaculares. Quisiera que Dios viniera de una manera arrolladora, pero Dios no viene así. La palabra nos dice, Dios viene en el silencio de esa profunda intimidad con Él, en la oración. Y en la segunda lectura se nos habla de Israel. Israel quiere ser el verdadero pueblo de Dios, pero para poder ser el verdadero pueblo de Dios, tiene que aceptar verdaderamente al Señor, tiene que cambiar, tiene que aceptar, como dirá más adelante Pablo, que Cristo es el cumplimiento de toda la ley. Dios quiere salvar a todos los hombres y no lo va a hacer desde los privilegios de la religión judía. Los cristianos nunca podrán olvidar que han conocido al Dios de la salvación por medio de un judío como Jesús de Nazaret. No nos podemos olvidar de la grandeza de ese pueblo que mantuvo la antorcha religiosa por mucho tiempo. Pero es el mismo Dios quien ha decidido otra cosa, y esto es muy significativo. También como Elías, que tuvo que ver a Dios en la voz del silencio, el pueblo judío está llamado a no exigirle a Dios que lo salve, sino a dejarse salvar por el amor.
porque la ley no les garantizaba la salvación. Dios salva porque nos ama, no es por el cumplimiento estricto de la ley como ellos pensaban. Dios nos salva, y ya no solo a los judíos, sino a toda la humanidad, al nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Nos salva por amor, y no hay mayor amor que el que es capaz de dar la vida. Y Dios nos salvó entregando la vida de su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. En el Evangelio entonces vemos esa realidad de la salvación de Jesús. Jesús y sus discípulos están en la orilla del lago al caer la noche, después de la multiplicación de los panes, el Evangelio que escuchamos hace 8 días. Algunos piensan que este pasaje se trata de la aparición de Jesús después de la resurrección, es decir, tiene una connotación pascual. Mateo nos dice que hay un caminar sobre las aguas. Esto nos evoca cosas de la experiencia de la resurrección. Esto nos está diciendo que no es simplemente un episodio histórico de la vida de Jesús y de sus discípulos, sino que aquí debemos también encontrar una experiencia pascual, experiencia de resurrección. Debemos entender, la primitiva comunidad, la iglesia naciente, no podía recordar este momento de la vida de Jesús sino como Salvador y Señor. Y Jesús Salvador y Señor, pero a partir de la resurrección. Y la comunidad necesitaba precisamente esa fe, una fe grande en Jesús resucitado, porque seguramente estaba pasando por situaciones muy difíciles, de persecución sobre todo. El significado que Jesús, después de la multiplicación de los panes, de esta perícopa y de irse a solas para orar y entrar en contacto con Dios, nos muestra una experiencia muy personal y particular que refleja claramente de dónde Jesús recibe la fuerza salvífica, de la oración, de la intimidad con Dios. Los discípulos en la barca están en sus quehaceres, en sus trabajos, y podemos interpretar esa barca como la comunidad, a la iglesia a la que el discípulo, el evangelista, quiere transmitir este mensaje. Esa barca es la iglesia que está en el mar del mundo. Y aquí Pedro representa un papel muy importante que nos invita a pensar en el misterio de la iglesia, que necesita la fuerza y el coraje del Señor. Y aquí Pedro, en este Evangelio de Mateo, es el primero del grupo de los 12 de la iglesia que necesita buscar y encontrar al Señor, buscarlo y encontrarlo por la fe. Inclusive en esa búsqueda, llevando consigo todas sus debilidades, todas sus limitaciones. La iglesia en el Nuevo Testamento no es un grupo de personas ya perfectas, impecables. La iglesia es un grupo de personas que necesitan constantemente la fe y la salvación. Entonces, en esta perícopa vemos una imagen de las numerosas tempestades que ha tenido que sufrir la comunidad de Jesús a lo largo de los siglos, con los vientos contrarios desde el inicio, con las persecuciones. Y también aquí vemos una imagen
de los vientos contrarios que cada uno de nosotros experimentamos en nuestra vida personal. Nuestra barca personal también muchas veces está amenazada y a veces pensamos que nos hundimos, que no podemos. A la iglesia también se le ha comparado con una embarcación. Todos sabemos que esas tempestades y fuertes y olas encrespadas durante toda la historia han sido una realidad. Y hemos vivido la experiencia de que salga de nosotros, de nuestros labios, de nuestro corazón, lo que dijo Pedro: Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que nos hundimos. Y el Señor nos responde: soy yo, no tengáis miedo. Aquí encontramos una palabra salvadora de resurrección. Ya lo dijimos, este relato está envuelto en un lenguaje en el que Jesús domina el tiempo y el espacio, las aguas y el fuego. Es un lenguaje teológico de resurrección. Y aquí Jesús es confesado como Señor. De la misma manera como el Señor, como Dios, se manifestó a Elías en el Horeb. Ante la desesperación de los discípulos, Jesús viene caminando sobre las aguas y a decirles: soy yo, no tengáis miedo. Esta palabra de Jesús nos saca entonces de la parálisis del miedo y nos invita a confiar en Él. Nos hace capaces de caminar sobre las dificultades, por muy grandes que éstas sean. Hemos experimentado en este tiempo de confinamiento el miedo, las dificultades, y estamos experimentando también la incertidumbre en todo sentido. Los que están experimentando la muerte de sus familiares en este tiempo, en su sufrimiento, escuchen esta palabra del Señor: soy yo, no tengan miedo. Porque el Señor siempre escucha nuestra oración y nos auxilia, aunque muchas veces nos asalten las dudas. Y frente a las dudas solo nos queda la fe para pedirle a Él: ayúdanos, Señor. Y Él entonces calmará ese terremoto, esa tempestad, esas olas encrespadas, para darnos la serenidad y la paz que hoy tanto necesitamos. Queridos hermanos, este mensaje entonces es muy apropiado para los tiempos que vivimos, y siempre lo ha sido para todos los tiempos. Pero no dejemos escapar esta oportunidad para pedirle al Señor que no nos deje hundir a nosotros personalmente, que no deje hundir a la iglesia, atacada en muchos lugares, a los cristianos perseguidos también hoy en día, que no nos deje perder la fuerza de esta fe que hemos recibido en el bautismo, y que por el contrario aumente en nosotros la fe, la esperanza, la fe en el resucitado, en el Señor de la vida, que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado, que ha vencido el mal, que nos prometió quedarse con nosotros hasta el fin del mundo, y lo cumple en su palabra, en su iglesia, fundamentalmente en este sacramento de la Eucaristía, esta presencia real de Cristo en su cuerpo y en su sangre, que nos alimenta, nos fortifica para que sigamos caminando junto con Él hacia la vida eterna. Que así sea.
Ahora yo los invito a que juntos proclamemos nuestra fe. Una fe proclamada, pero una fe de la cual estamos convencidos. La fe en Dios Padre Creador, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo que nos acompaña durante nuestra vida, en el caminar de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora elevemos juntos nuestra oración a Dios Padre por intercesión de Jesucristo, su Hijo, con la certeza de ser escuchados. Respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia Católica y por las demás iglesias y grupos cristianos, para que en estos momentos de crisis y búsqueda sepamos hallar en la luz del Evangelio la fuente profunda de la renovación, oremos. Padre, escúchanos. Por los hombres y mujeres que se han alejado de la fe, para que el testimonio de los cristianos los lleve a encontrar de nuevo la vida y la salvación que tú les ofreces, oremos. Padre, escúchanos. Por los niños, para que crezcan sanos de alma y de cuerpo, y que los mayores sepamos amarlos de verdad, oremos. Padre, escúchanos. Por las parejas y las familias que viven en el desencanto de la rutina, de los conflictos conyugales y la poca comunicación, para que encuentren en ti la fuerza y el impulso para ir hacia adelante y puedan recomponer la convivencia y el amor, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros y por nuestros familiares y amigos, para que sepamos seguir sin miedo el camino que conduce a descubrir la inmensa alegría de tu presencia entre nosotros, oremos. Padre, escúchanos. En silencio, dirijamos nuestra oración personal a Dios y pidámosle que nos ayude en medio de nuestras dificultades personales y comunitarias, familiares, sobre todo las personas que sufren por la pérdida de sus seres queridos. Señor, los reconforte en la esperanza de la resurrección. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Acepta, complacido Señor, la ofrenda de tu iglesia que tú mismo nos has dado y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo, que nos enviaste al Redentor, para que compartiera en todo nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones, que por desobediencia, pecando, habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos, diciendo: Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco, San Buenaventura, San Antonio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío de Jesús Monsalve, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Estela Gaviria de Moreno, Yesid Arnovi Díaz, Víctor Ángel Angulo, Livia Solano, Alfredo Tovar Villafañe, Walter Borges Gallego, Adán López Vidal y María Linda Flor Orozco. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que hemos recibido, Espíritu que hoy nos hace clamar como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté
con vosotros. y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. El que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, el Cordero de Dios viene ya. Este es Cristo resucitado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará bastará para para sanar. sanar. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar.
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También a nosotros nos dice el Señor: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.